Estimados compañeros, tengan ustedes una excelente mañana. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, correspondiente a la segunda semana del curso de psicofarmacología, con el tema de los fármacos antidepresivos. Quería sugerirles desde la vez anterior que vayan tomando nota de las palabras o las oraciones que les resulten difíciles para que podamos de alguna forma aclarárselas, pues la terminología que se va a utilizar es eminentemente técnica, farmacológica, médica, y que ustedes pues obviamente no tienen esa costumbre y ese conocimiento de estar en el tema. Así que sin más preámbulo, iniciamos con la segunda semana del curso de psicofarmacología 2021, correspondiente al noveno semestre, con el tema fármacos antidepresivos. El objetivo de la clase es que el estudiante tenga conocimiento que los trastornos afectivos suceden alrededor del 15% de la población en el transcurso de su vida útil, por lo cual la OPS, estima que la depresión se considera como la segunda causa principal de la morbilidad durante el año 2019. Pues ya sabemos que a partir de diciembre del 19 es el COVID la principal causa, ya que los trastornos afectivos que provoca la depresión incluyen trastornos como la bipolaridad, la ciclotimia y los trastornos afectivos orgánicos, estimando que la depresión mayor causa un sufrimiento humano, el cual supera patologías tan severas como el cáncer. La depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, ya sea desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, pero siempre considerado dentro del ámbito de la psicopatología. Según el modelo médico de la psiquiatría, se puede definir como un trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es un abatimiento. Y existe también el trastorno de infelicidad que puede ser transitorio o permanente. El síndrome o conjunto de síntomas. Este término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que van a afectar principalmente la esfera afectiva, la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad, así como los trastornos del humor que pueden disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad habitual que se mantiene constantemente. Independientemente de cuál sea la causa, ya sea esta conocida o desconocida, ¿cuál se podría entonces considerar la etiología de la depresión? Su origen se considera multifactorial, aunque hay que descargar factores desencadenantes tales como el estrés, los sentimientos de decepción, la baja autoestima, pena,
y sobre todo haber atravesado experiencias cercanas a la muerte, el consumo de determinadas sustancias, el abuso de alcohol o bien otras drogas inhibidoras que causen eh, excitación y luego entren en una fase de depresión. También existen factores que lo predisponen, como los factores genéticos o bien condicionamientos de tipo educativo, sobre todo el paterno, entre muchas otras causas. Los antidepresivos, su uso. Los antidepresivos son medicamentos para el tratamiento de las depresiones mayores. Se dividen en tres tipos: inhibidores de la monoaminoxidasa y MAO, y estos se dividen en dos grupos: los inhibidores selectivos reversibles y los inhibidores selectivos no reversibles, teniendo como mecanismo de acción que inhiben ambos a la monoaminoxidasa, lo cual impide la degradación oxidativa de la noradrenalina y la serotonina, tanto a nivel central como a nivel periférico, lo que tiene como consecuencia el incremento de su concentración a nivel neuronal, por lo que se potencializa su efecto. La MAO se presenta en dos tipos de enzimas. Ellas actuarán sobre la tiramina y sobre la dopamina. Lo más importante de ellas es la enzima monoaminoxidasa A, ya que posee preferencias respecto a la noradrenalina y a la serotonina. Y esta, al ser inhibida, produce una actividad antidepresiva. Los ejemplos farmacológicos son el toranil, la cipromina, cuya acción farmacológica antihistórica en pacientes con trastornos de ansiedad. También dentro de esta división de los antidepresivos tenemos los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos de tercera generación. Las indicaciones de los antidepresivos. Estos están indicados en los trastornos de ansiedad generalizada, que se conoce con las siglas TAG. Este trastorno se puede caracterizar por pánico, ansiedad social, trastornos obsesivo-convulsivos, los cuales se conocen con las siglas TOC, así como los trastornos por estrés postraumático, TEP, y los trastornos alimentarios. En esto tiene mucho que ver la obesidad y la bulimia. Son factores opuestos, pero que también nos dan las sintomatologías parecidas. Así como los inhibidores de la monoaminoxidasa y MAO. Los inhibidores no selectivos de la reparación de las monoaminas. Ahí tenemos plenamente identificados los antidepresivos tricíclicos, conocidos como ATC, y los antidepresivos heterocíclicos, cuáles son los mecanismos de acción y cuáles son los fármacos. Aquí pueden ver ustedes cómo su acción farmacológica es a nivel del lóbulo frontal. Regresamos con los antidepresivos tricíclicos.
Estos difieren en cuanto a su eficacia en el tiempo necesario para que manifiesten su acción como tal. Los heterocíclicos poseen menos efectos secundarios o adversos que los antidepresivos tricíclicos. Su mecanismo de acción: ambos inhiben la recaptación del sodio y la serotonina en la membrana neuronal, por lo cual van a incrementar así sus concentraciones en el espacio sináptico, potenciando con ello su efecto farmacológico. ¿Qué tipos de fármacos podríamos nosotros mencionar? En primer lugar, la imipramina. Este es un depresor en trastornos de la ansiedad. La amitriptilina se considera un sedante y un antidepresivo mayor, cuya acción farmacológica posee una acción antidepresiva, presenta una acción antiansiolítica y una actividad también analgésica. Su farmacocinética: posee una muy buena absorción por la vía oral, pero van a sufrir un intenso de primer paso hepático en su vida de eliminación, pues aproximadamente tarda 40 horas en eliminarse, lo cual puede causar dos o varios efectos adversos que suelen dar lugar en primer término a efectos anticolinérgicos, cuyas manifestaciones clínicas van a ser visión borrosa, sequedad de boca, constipación o estreñimiento, y puede también haber retención urinaria y ocasionalmente confusión, deterioro de la memoria y, como otro efecto importante, el delirio. Podemos encontrar también un efecto en la sedación, el incremento del peso, puede causar hipotensión ortostática, es decir, baja los niveles de la tensión arterial cuando las personas se ponen de pie, así como podríamos considerar otro gran sinnúmero de efectos cardiovasculares. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y SRS. Entre ellos tenemos la fluvoxamina o la fluoxetina. Desde la aparición de la fluoxetina en Europa y el fluoxetín en los Estados Unidos, el tratamiento de la depresión ha sufrido una evidente evolución, podríamos considerar en los últimos 15 años. Aunque los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen efectos secundarios que podríamos considerar severos, pues perciben con una mayor frecuencia estos efectos indeseables. Sobre todo, es menos probable que los tricíclicos que puedan provocar sedaciones muy severas. Son muy eficaces y se suelen utilizar en el tratamiento de la eyaculación precoz y sobre todo en algunos tipos de insomnio, ya sea por factores psiquiátricos o bien por factores geriátricos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estos inhibidores de la recaptación inhiben selectivamente la recaptación de la serotonina.
lo cual va a incrementar la concentración de esta en la hendidura sináptica, prolongando así su actividad sobre los receptores postsinápticos. ¿Cuál es la acción farmacológica? Tanto la fluoxetina como la sertalina mantienen una acción farmacológica antidepresiva y ansiolítica y en varios trastornos de la ansiedad. Su acción farmacocinética consiste en que tiene una excelente absorción por vía oral con una unión de proteínas plasmáticas entre un 50 y un 95% de su concentración máxima se va a alcanzar en un periodo entre 2 a 8 horas. ¿Cuáles se consideran sus aplicaciones terapéuticas? Estas son más efectivas que los inhibidores no selectivos de la recaptación de las monoaminas. En lo que respecta a la depresión severa, los trastornos mixtos de ansiedad y depresión y de la ideación suicida. Recordemos que en las depresiones mayores, el tema más importante y más difícil de manejar es las ideas suicidas que causan este tipo de trastornos. Dentro de los efectos adversos que debemos de conocer, a pesar de que vosotras no podéis emitir una receta, es imprescindible que conozcan cuáles son las acciones farmacológicas, así como sus efectos adversos. Cuando sus pacientes lleguen a consultarles, sepan ustedes cuál puede causarles algún tipo de efecto secundario que se manifieste físicamente. Entre ellos, los más frecuentes afectan el sistema gastrointestinal con náuseas, vómitos y algunas veces evacuaciones diarreicas. En el sistema nervioso central, los efectos secundarios son cefalea, ansiedad, insomnio y otras alteraciones del sueño, que no necesariamente tiene que ser el insomnio. Puede ser aquellas alteraciones de sueño mal definido y que no permita un descanso reparador. Así como estos problemas pueden ser transitorios, pero van a depender de la dosis y entonces se puede producir otros efectos adversos como la anorexia, que es la pérdida del apetito, pérdida de peso, la disfunción eréctil, anorgasmia y la disfunción o la disminución del líbido. El líbido, recordemos que es el deseo carnal. ¿Cuáles entonces son los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina? Su acción farmacológica posee una acción antidepresiva, ya que se ocupa de inhibir la recaptación de la noradrenalina y la serotonina, por lo que son inhibidores de la recaptación de dopamina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Poseen la misma eficacia que los demás antidepresivos, pero presenta como una ventaja farmacológica menos efectos adversos y un rápido inicio de la actividad antidepresiva que más o menos en temporalidad puede ser entre 1 y 2 semanas. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados?
La venlafaxina, cuya acción se cristaliza en trastornos de ansiedad generalizada, la fobia social. Su farmacocinética se absorbe bien por vía oral, tiene una unión baja con las proteínas plasmáticas de un 27% aproximadamente. Sufre un metabolismo de primer paso en el hígado y se excreta por vía renal, es decir, se elimina del organismo por el riñón. Posee una semivida con eliminación entre 5 a 12 horas aproximadamente. Sus efectos adversos y la interacción farmacológica son muy similares a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero se presentan con menos frecuencia. ¿Cuáles son sus aplicaciones terapéuticas más importantes? Como es el tema que estamos conociendo el día de hoy, la aplicación farmacológica primaria o más importante son los estados depresivos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. Entre estos podemos mencionar que poseen una acción farmacológica y de igual forma su mecanismo de acción. Inhiben selectivamente la recaptación de noradrenalina y van a presentar un débil efecto sobre la recaptación de la 5-HT. Sin embargo, esto no tiene un efecto sobre la dopamina y además presentan una mínima afinidad sobre los receptores muscarínicos alfa-1 adrenérgico. ¿Cuáles son los fármacos más conocidos? La reboxetina, que es su nombre genérico, y su nombre comercial es el Endronax 4 miligramos, cuya farmacocinética consiste en que se absorbe bien por la vía oral con una biodisponibilidad entre un 60 y un 67% de las proteínas plasmáticas. Su concentración máxima se va a alcanzar 2 horas después. Eso significa que 2 horas después de haber ingerido el medicamento podemos estar plenamente seguros que el fármaco inicia su actividad de una manera potenciada. Su excreción o su relación, para expresarlo de una mejor forma, su administración se metaboliza. La administración farmacológica de la reboxetina se metaboliza vía hepática. Presenta una semivida de una eliminación de 13 horas aproximadamente. ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? Es boca seca, constipación o estreñimiento. También se puede observar insomnio, hipotensión y sobre todo va a depender de la dosis, derivado que su vida media es muy corta, ya que se elimina a las 13 horas. ¿Cuáles son entonces las aplicaciones terapéuticas que nosotros podríamos considerar? Inicialmente está indicada en casos graves de depresión y en pacientes que requieren mejorar su motivación y aquellos que no responden de una manera franca a la
psicoterapia. Entonces, como es de su amplio conocimiento, nuestro tratamiento tiene que ir enfocado farmacológico y psicoterapéuticamente para encontrar un tratamiento integral dirigido hacia nuestros pacientes. Derivado de esa situación es que ustedes tienen que conocer de una forma amplia cuál es el tipo de fármacos que se utilizan y sobre todo cuál es su acción, cuáles son sus efectos adversos. Porque si no van con el psiquiatra y van con ustedes, tienen que indicarles o ponerse de acuerdo con el otro terapeuta para modificar las dosis e incrementar las sesiones de psicoterapia o alargarlas. Entonces, estábamos con que las aplicaciones terapéuticas son aquellos casos graves de depresión y en pacientes en los cuales se quiere mejorar su motivación e incrementar sus niveles de autoestima. ¿Qué conclusión podemos nosotros entonces definir a este respecto? Nosotros tenemos que establecer que este tratamiento en cuanto a la depresión tiene un carácter relevante por los riesgos que trae al no ser diagnosticada adecuadamente y en el tiempo perentorio. Por lo tanto, es importante conocer los distintos fármacos que nos van a ayudar a vosotras como psicólogas y el tratamiento integral que debemos establecer, si ese fuese el caso, con los psiquiatras en el tratamiento de estas patologías, como también es importante que vosotras conozcáis qué efectos poseen y la forma y el uso principal en cuanto a sus reacciones adversas. Los mecanismos de la acción antidepresiva. Como sabemos, todos los antidepresivos parecen, ojo con eso, ser igualmente eficaces. Existen diferencias individuales de la respuesta que el paciente pueda tener. Recordemos de que el medicamento no actúa o no produce el mismo efecto en todos quienes lo consumen. Pues hay efectos secundarios, puede ser en sobredosis, puede ocasionar letalidad. La farmacocinética y su función farmacológica pueden ir afectando patologías concomitantes que el paciente tenga. Esa es otra indicación indispensable de que ustedes deben de tener el conocimiento en el momento de establecer la anamnesis con el paciente, de hacer una buena historia clínica para que puedan ustedes conocer qué otras enfermedades de base poseen los pacientes y con ello y ser cuidadosos en la prescripción que los psiquiatras den de los medicamentos. Los antidepresivos actuales, sobre todo hoy día, hay sistemas monoaminoanérgicos cuyos efectos sobre las monoaminas son inmediatos, pero la respuesta clínica, como ya saben ustedes, es de semanas. Eso significa y presenta la gran importancia de ir con un tratamiento integral, no solamente farmacológico, sino de las sesiones de psicoterapia
que deben ustedes establecer según sea el caso, según sea su criterio y según sea su experiencia. La regulación a la baja de los receptores se relaciona con la respuesta clínica, los marcadores neuroadaptativos, los cuales son inducidos por los antidepresivos. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos? Más probablemente están relacionados con la modulación de las proteínas G de los sistemas de segundos mensajeros y la expresión de genes, en particular los genes implicados en el crecimiento y regeneración neuronal. La indicación y la eficacia. La principal indicación de este tipo de medicamentos farmacológicos es el tratamiento de la depresión mayor. Sobre todo en la distimia, que es un trastorno depresivo persistente, una forma de depresión continua y a largo plazo, es decir, crónica. Y la depresión bipolar, que es el tratamiento con un estabilizador del estado de ánimo. También podemos considerar el trastorno obsesivo compulsivo con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la clomipramina, y trastornos del estrés postraumático. Pueden también establecerse aquellas patologías de trastorno de pánico, en el cual podemos utilizar antidepresivos tricíclicos. En los trastornos de ansiedad generalizada, la venlafaxina, que es un antidepresivo de clase inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, la fobia social, la bulimia, en la cual se pueden utilizar los inhibidores de la monoaminoxidasa, los trastornos distróficos premenstruales, trastornos de intestino irritable y la enuresis. Recordemos que la enuresis es la micción nocturna en la cama. También existe el dolor neuropático, en la cual los antidepresivos tricíclicos como el duloxetine funcionan muy bien, de igual forma en los episodios migrañosos. Los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, se tiene comprobado que el bupropión, también conocido como clorbutilcetoaminofetamina, clorbutilcetoanfetamina o anfebutamona, es un fármaco con propiedades psicoestimulantes, el cual está indicado como un antidepresivo y para el tratamiento del tabaquismo crónico. Este se trata de un derivado de la clorpropiofenona que inhibe la recaptación neuronal de la dopamina y la noradrenalina y aquellos trastornos límites de personalidad. En el autismo también se puede recomendar inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. En el tabaquismo, el bupropión puede funcionar. Lo que voy a manifestarles a continuación es que no todas estas drogas o todos estos fármacos están o tienen el aval de la
Federal Drug Administration, que es la que rige la utilización de fármacos seguros en el área de Estados Unidos y parte de América, porque aparte es la que rige el uso de los fármacos en Europa. Los efectos secundarios. Existen, como ya ustedes conocen, los efectos secundarios farmacológicos, pues todos los fármacos producen efectos secundarios. Entre ellos podemos mencionar con los antidepresivos que existen efectos secundarios de tipo neurológico, de incremento o disminución del peso corporal, un síndrome serotoninérgico, un síndrome de discontinuación y el síndrome apático. Los efectos secundarios neurológicos se consideran las cefaleas tensionales, que son las más comunes cuando se inician los tratamientos con este tipo de fármacos, los cuales responden muy bien al tratamiento con analgésicos simples. También uno de los efectos neurológicos más importantes es el temblor y la acaticia. La acaticia es la incapacidad para mantenerse quieto, la cual se acompaña con una sensación de intranquilidad a nivel corporal sin llegar a niveles de angustia. ¿Cómo controlar estos efectos con la adición de una dosis de beta bloqueadores, que puede ser el propanolol, en una dosis que varía de 10 a 40 miligramos? Van a existir casos aislados de distonía y exacerbación de la enfermedad de Parkinson. Recordemos que la enfermedad de Parkinson es el temblor que se produce en las manos y en las extremidades, no voluntario. La conveniencia de los inhibidores de la serotonina y la recaptación de la serotonina en pacientes deprimidos con enfermedad de Parkinson, se duda mucho del bupropión y pudiese entonces recurrirse a una alternativa que es la terapia electroconvulsiva, que puede ser una muy buena alternativa y aún más razonable para este tipo de pacientes, para no exacerbarle su enfermedad de base. También dentro de los efectos neurológicos que producen está la sedación. Los ISRS pueden inducirse en algunos pacientes, los cuales se debe modificar en el momento de la administración, ya que es mejor tomarlo por la noche, pero tenemos el inconveniente que no siempre ese horario es el más eficaz para los pacientes. El peso. Todos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, la ISRS, tienen el potencial efecto secundario indeseable de causar un incremento de peso mayor que la fluoxetina y el sertraline. Síndrome de secreción adecuado antidiurética es otro efecto secundario
cuyos síntomas son el letargo, la cefalea, la hiponatremia, que es la disminución de el sodio en el cuerpo que puede causar la muerte. El aumento de la excreción urinaria y entonces, si se presentara alguno de estos eventos que son considerados severos dentro de los efectos secundarios, inmediatamente la supresión del fármaco, restricción de líquidos, de la ingesta de líquidos en los pacientes que experimenten confusión severa, convulsiones o bien que entren en un coma. Deben de recibir por vía venosa cloruro de sodio para mejorar sus niveles de hiponatremia. Debemos de considerar que el adulto mayor es quien posee el mayor riesgo de sufrir este síndrome de hiponatremia. Esto deben de tenerlo ustedes muy presente y vuelvo a insistir, el tratamiento actual debe ser integral. La estimulación serotoninérgica. Esta resulta excesiva tanto como en el sistema nervioso central como en los órganos periféricos, ya que este síndrome suele ser leve, pero sin embargo las formas severas son letales. ¿Cuáles son los síntomas presentes? Va a haber confusión, agitación, midriasis. La midriasis es la dilatación de las pupilas. Pueden además presentar confusión, diaforesis, alteración autonómica, peristaltismo elevado, es decir, que el movimiento del intestino es anormal. Pueden haber también temblores y miclonías. Existen dos tipos de miclonías. Estos son los movimientos involuntarios anormales, que son similares al parkinsonismo. Generalmente son resultados de uso de dos o más medicamentos serotoninérgicos al mismo tiempo, por lo cual sigo insistiendo que el tratamiento de los pacientes tiene que ser integral. ¿Cuáles van a ser entonces las medidas que nosotros debemos de establecer para disminuir en un buen término estos efectos? Inicialmente, la interrupción del medicamento serotoninérgico es el primer paso. La ciprohepatidina es un antihistamínico de tipo piperacina de primera generación con propiedades adicionales anticolinérgicas y antiserotoninérgicas, oroxegénicas, que funcionan muy bien. Además, es un anestésico local y es un antagonista de la 5-HT2A. A partir de la dosis oral de más o menos 12 miligramos y posteriormente 2 miligramos cada 2 horas, vamos a mejorar perfectamente este tipo de molestias. Los antagonistas de la 5-HT2A son muy importantes. También podemos utilizar los antipsicóticos de segunda generación con una actividad antagonista de la 5-HT2A y puede considerarse también como un buen antídoto. El síndrome de discontinuación. Esto es muy importante, compañeros, pues la interrupción o reducción de las dosis de forma brusca pueden producir síntomas comunes como cefalea, mareo, parestesias. Las parestesias son el hormigueo de los miembros.
náusea, evacuaciones diarreicas, insomnio, irritabilidad, síntomas que se observan incluso al olvidar consumir una dosis. Sobre todo los que producen este tipo de efectos cuya vida media es corta son el paroxetín, nombre comercial, y el nombre genérico, el nombre comercial es el paroxetín y el nombre genérico, el comercial es el Rosambarum. Y el síndrome apático puede confundirse como una recurrencia de la depresión caracterizada por la pérdida de la motivación, la pasividad, una sensación de letargo, un aplanamiento, la subestimulación subcrónica de la serotonina central se atenúa y esto produce un mal funcionamiento de la corteza frontal. Otros agentes que aumentan la dopamina pueden ser eficaces. Al final, compañeros, existen 5 preguntas, las cuales deben ustedes analizarlas, que son la comprobación del tema y deben de ser evaluadas por parte de ustedes antes de resolverlas. Llegamos con esto a la finalización del tema del día de hoy. Lo que me resta es agradecer su atención y buscar el mecanismo que ustedes consideren pertinente para poder resolver las dudas, y vuelvo a insistirles, anoten las palabras que consideren ustedes de difícil comprensión para que podamos resolverlas por vía correo o chat o como ustedes lo estimen pertinente. Les deseo un excelente fin de semana.